Muy buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto y en esta oportunidad con el tema ¿qué le preguntaría a los candidatos presidenciales sobre la primera infancia? Tendremos un video de las propuestas de los candidatos en esta edición. También tendremos opiniones de algunas personas que vamos a entrevistar, tanto en Cajamarca como en Piura, a la señora Elena Sánchez, coordinadora de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y también a la señora Patricia Andrade, directora nacional de PROMEP, en Piura. Aparte de esto, nuestro equipo de prensa ha hecho un reportaje en las calles de Lima para saber qué piensa la gente, cómo está la preocupación de la primera infancia. Si tuviera la oportunidad de preguntarle a los candidatos, ¿qué les preguntaría? En esta oportunidad, como ustedes saben, nuestro conductor y coordinador nacional de la iniciativa Inversión en la Infancia, el padre Gastón Garatea, está con nosotros para atender las preguntas y atender todas las preguntas y todas sus iniciativas y sugerencias antes de iniciar el programa. Entonces, por favor, invitamos a todos ustedes a ingresar a www.salgalú.tv o www.inversioneninfancia.net para que nos hagan llegar sus sugerencias, preguntas y vamos en este diálogo abierto junto con el padre Gastón y miembros del Grupo Impulsor de Inversión por la Infancia. Por lo tanto, antes de empezar el programa, vamos a un pequeño corte y retornamos inmediatamente. Entonces, yo creo que si no estamos en el corte, entonces vamos directamente para pasar al padre Gastón, para retomar el tema de por qué, padre Gastón, este tema del día de hoy, de qué le preguntaría a los candidatos presidenciales sobre la primera infancia. ¿Por qué hemos escogido este tema? Perdón, el padre Gastón. Bueno, yo creo que hay varios motivos, ¿no? Un primer motivo es que estamos en vísperas de elecciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces va a entrar un gobernante que tiene que tener algunos planteamientos sobre la primera infancia, porque no puede ser que este sea un asunto que se ignore. Después porque nosotros tenemos planteamientos sobre la primera infancia que nos interesa que se lleven a cabo, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que pedir un presupuesto público para la infancia, ¿no? Es una cosa que queremos también un plan concertado para la primera infancia, que tenga en cuenta un elemento clave que es la desnutrición cero y que tenga una educación inicial universal con metas, es decir, una educación inicial bien hecha, ¿no? Y por último queremos pedir una cosa que nos parece muy importante, que haya una autoridad nacional sobre la primera infancia. Esto no puede quedar a la buena de Dios, ¿no? A la buena o mala iniciativa de cada autoridad, sino que tiene que estar estatuida, ¿no? Y esto tiene que estar bien armado con alguien que exija el cumplimiento de las metas que nosotros nos vamos señalando, ¿no? Entonces, ese es un planteamiento que no lo hemos visto en los planes de los candidatos y que es muy trágico que no aparezca. Entonces, en ese sentido, nosotros, como sociedad civil, queremos pues sacar la papa caliente, ¿no? Claro. Y decir, señores, hay que hacer esto. Ahora, padre, creo que es importante hacer el anuncio, ¿no? O sea, el grupo de inversión en la infancia, lo deja usted con la primicia para anunciar al público. Ya, nosotros hemos contactado con los dos candidatos para tener una entrevista con ellos. No sabemos cómo va a ser, ¿no? No sabemos si la vamos a hacer en diferido, si vamos a hacer directamente aquí en el set, pero en fin, vamos a tener un contacto con ellos para plantearle estos 3 puntos que he anunciado yo, ¿no? Es decir, un plan de acción concertada con 2 temas de nutrición y educación inicial, una autoridad nacional para la primera infancia y un presupuesto público para esa infancia. Entonces, vamos a ver qué nos contestan, ¿no? Claro. Bueno, si no tienen el plan hecho, nosotros le estamos dando el plan. Claro. No, yo creo que este punto es muy importante. El Grupo Impulsor de Inversión por la Infancia
ha cursado ya una invitación oficial a los dos candidatos a la presidencia de la República, tal como lo ha anunciado el padre Gastón Garatea, en el cual quisiéramos conversar sobre estos temas, y este es un evento que estamos ofreciendo hacerlo entre la segunda semana de mayo y la tercera semana de mayo. Entonces, como dice, las invitaciones están cursadas, pero realmente estamos supeditados a que la jefatura de campaña, los asesores y los propios candidatos decidan qué es mejor para tratar. Lo que es importante que como posicionamiento del grupo impulsor, este tema es de vital importancia. Los planes de gobierno hablan del qué hacer, pero no dicen el cómo, ni con cuánto, ni cuál va a ser la responsabilidad directa para hacer frente a este problema. Me indican de que tenemos un videotape donde podemos refrescar un poco qué es lo que plantean los candidatos en sus planes de gobierno, y luego pasaremos a los comentarios. Y mucho agradeceremos a ustedes que nos están viendo, nos ayuden sugiriéndonos qué preguntas también le haríamos a los candidatos. Entonces, padre, con su permiso, podemos revisar los planes de gobierno. Elecciones 2011, Perú. Planes de gobierno. Propuestas para la primera infancia de los dos candidatos a la presidencia de la República que van a la segunda vuelta. Ollanta Humala. Gana Perú. Crear el programa Cunamás para que las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos menores de 3 años en lugares adecuados y con el personal especializado. La leche, la comida y los pañales se entregarían gratuitamente. El plan de gobierno señala que es clave combatir la desnutrición crónica infantil, pero no se establecen objetivos concretos. Implementación del plan nutricional, que incluiría la entrega de desayunos y almuerzos a los niños en los colegios. Ampliar la cobertura del programa Juntos a 700.000 hogares rurales. Actualmente, este programa llega a 490.000 hogares. Fortalecer los programas estratégicos para la primera infancia y el programa Crecer. Destinar el 6% del PBI al sector educación. En el año 2010, el presupuesto para educación llegó al 2,4% del PBI. Elevar la cobertura educativa para niños menores de 3 años a 30%. Actualmente es de 3,2%. Alcanzar una cobertura de 100% en educación inicial para niños de 3 a 5 años. Actualmente, esta cobertura es de 73%. Erradicar el analfabetismo, que actualmente es del 7%, implementando programas de alfabetización intercultural. Proteger a los niños que trabajan y penalizar con la cárcel a quienes exploten a un niño. Keiko Fujimori, Fuerza 2011. Eliminar la desnutrición infantil en 5 años. Crear el programa de alimentación integral que incluiría desayunos y almuerzos escolares en los colegios de los pueblos más pobres del país. Potenciar el programa Guaguaguasi, pero no se señalan metas de ampliación de su cobertura. Reducir la pobreza en 15 puntos y eliminar la pobreza extrema en 5 años. Incrementar la inversión en el sector educación hasta llegar al 6% del PBI. En el año 2010 se destinó un 2,4% del PBI a la educación. Acceso del 100% de los niños menores de 8 años a una educación de estimulación temprana, inicial y primaria. Bien, este ha sido el resumen de la propuesta que aparece en los planes de gobierno de los dos candidatos sobre primera infancia. Atención a la primera infancia. Nuevamente insistimos que hay un balance de buenas intenciones, pero que la sociedad y sobre todo este grupo impulsor
reclama un espacio para dialogar el cómo y cómo es que realmente podemos participar realísticamente para esto. Padre, su comentario. Sí, yo encuentro que esto es una necesidad como muy urgente, ¿no? La población infantil en el Perú de estos niños de la primera infancia es muy grande, ¿no? No se trata de algunos niños, son 3.248.000 niños menores, es decir, de 0 a 5 años, de los cuales 1.600.000 son menores, de 3 millones, 1 millón son menores de 2 años. O sea, que es mucha gente, ¿no? Mucha gente. Hay un 6% de esos niños que no tienen DNI, no tienen partida de nacimiento siquiera, ¿no? De cada 1.000 niños vienen 24 antes del primer cumpleaños. Es una pena. Es una cifra muy alta para las estadísticas como son, ¿no? Hay niños con desnutrición crónica, más o menos el 23% de los niños están con desnutrición crónica y un 50% de los niños tienen anemia. 50% de los niños son 936.000 niños. Que eso parece mentira, ¿no? Que los niños estén anémicos en el Perú, ¿no? En el Perú, solo el 3.2% menores de 3 años recibe educación inicial. Y menores entre 3 a 5 años no asisten 785.000 niños. 785 niños no van a recibir ningún tipo de educación. O sea, esto nos hace pensar que nuestra infancia está botada, está descuidada. Pero cuando uno ve los planes de los candidatos también se da cuenta, constata que está descuidada y sigue siendo descuidada. O sea, es pasar de las buenas intenciones o de más o menos una idea programática para una acción más de responsabilidad seria frente a estos números que estamos hablando. Estamos hablando de una realidad humana, una dimensión humana que implica básicamente estas 3 ejes de pregunta que estamos haciendo como pacto, ¿no, padre? Claro. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuál es el futuro, pues, de la infancia de los niños en el Perú? ¿Cuál es el futuro de la pobreza en el Perú? ¿No? Ahora estamos haciendo mucha laraca de que el Perú ha disminuido mucho su pobreza, pero yo digo, no la ha disminuido tanto, porque aquí está la prueba de la pobreza. Si no se invierte en la infancia, la pobreza sigue y aumenta. Así es. ¿No? Entonces, claro, hay que hacer. Nosotros le estamos dando plan a los candidatos y nosotros les podemos asegurar que estaremos siempre pendientes para hacer que estos planes sobre la primera infancia se cumplan. Nuestro derecho pataleo, ¿no? Claro, nuestro derecho seguir insistiendo. Nosotros tenemos derecho a pronunciarnos porque somos peruanos. Así es. Es una cosa, no nos tienen que dar el derecho si no lo tomamos. Eso creo que las palabras del padre son muy importantes y sobre esto vamos a reflexionar con nuestros invitados de provincia que ya nos están llamando y también poco de paciencia a los que ya están escribiéndonos vía chat, vía Facebook y vía el chat de Salgalú TV Online. Regresamos en un minuto.
actualidad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Ya están llegando las preguntas por internet de nuestros amigos y evidentemente hay sugerencias de todo tipo, pero evidentemente el tema de desnutrición crónica creo que es lo que más está impactando. Y realmente pues esperamos de que los partidos políticos o los dos candidatos pudieran tener realmente respuestas más coherentes frente a cómo hacer para poder atingir este problema. Gerardo dice que lo que él les preguntaría a los candidatos es: identifique usted las causas directas de la desnutrición y desnutrición crónica en el Perú rural y en el Perú urbano, que creo que esta es una vertiente para poder diferenciar de que no se puede acabar con una cosa sin conocer realmente. O sea, qué equipo de gobierno está trabajando, cómo están trabajando sus equipos para determinar esto. Y realmente Carlos Félix también nos dice, por favor, que nos digan cómo terminar con la desnutrición infantil en las zonas rurales y qué requieren de la población o de la sociedad, o sea, cómo quieren que nosotros participemos. Y también nosotros tenemos una pregunta de la señora Isabel Rodríguez Soto. Mi pregunta, padre, para los dos candidatos sería: en el aquí, ahora, ¿qué institución dedicada a la niñez ha fundado usted o creado personalmente? Es decir, no porque trabaje para el Estado, porque sus funciones sean esas. ¿Qué resultados o qué experiencia directa ha tenido que muestren evidencias? Si la respuesta es positiva, ¿cómo la aplicaría a nivel nacional? Que se imaginen siendo un niño o niña de 3 años, de Puno, que no tienen abrigo y sus padres están enfermos. O sea, creo que lo que está pidiendo Isabel, creo que hay la necesidad de una vivencia más humana antes de proponer hacer estas propuestas. ¿Algún comentario, padre? Sí, yo creo que hay que tener imaginación frente a las cifras y todo esto, ¿no? Cuando uno le dicen han muerto no sé cuántos niños, más o menos, pero cuando uno conocía a los niños que murieron, ahí cambia la cosa, ¿no? Así es. Entonces yo creo que en eso las autoridades locales, los alcaldes, los responsables de la comunidad humana tienen que tener un conocimiento muy cercano de la gente que sufre desnutrición, que sufre estos castigos, ¿no? Por estar desnutrido en la infancia, eso se va a sentir después cuando esté más grande, ¿no?
Sí, evidentemente son estos temas que evidentemente la gente está sintiendo más, y particularmente tenemos otras intervenciones en Facebook. Por ejemplo, nuestra amiga Claudia Dahmer va directamente más a lo lúdico, más a lo directo. Dice, también tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo al día dedicamos para estar con los chicos. O sea, creo que eso también es parte de esta inversión. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a jugar con ellos? ¿Cuántos abrazos les das al día? O realmente te pones a la altura de ellos tirándote al piso a jugar con ellos. Por el otro lado, Freddy Canales también nos manifiesta, nos presenta cómo hacer para realmente dar mayor información, instrucción a los padres de familia para tener más cerca y realmente tener los hijos que deseen y tratarlos de acuerdo a lo que ellos pueden dar o atender. A veces da ganas de matarlos, y lo más importante, señores, hay que impulsar la nutrición para los niños y sobre todo su educación. Particularmente nos escribe también María Luisa de Barranco, dice, ¿por qué los candidatos a la segunda vuelta no aceptan una invitación para hablar sobre infancia? ¿No aceptaron o aceptaron? En realidad la invitación recién ha sido cursada. Hemos propuesto segunda y tercera semana de mayo. Evidentemente ellos están muy ocupados, tienen muchas cosas por hacer, y estamos tratando de que realmente podamos tener un diálogo franco y sincero sobre estas tres preguntas que ha planteado el padre. O sea, uno es quién o cómo ven una autoridad visible para este problema de la infancia, porque los números, la situación, estamos hablando de una situación bastante fuerte. El segundo, la necesidad de con qué presupuesto pensamos que esto se va a enfrentar. Y tercero, un plan concertado para la infancia. No sé, padre, ¿algún comentario sobre eso? Claro, eso tiene que ser una cosa coordinada. No se puede dejar a la buena voluntad del gobernante. No. Y estos son temas que es fácil de ocultar. Ahora, como estamos viendo nosotros la dinámica electoral, uno siente que la gente se preocupa de los presupuestos, se preocupa del seguro, pero los niños nada. ¿No? Los niños no reclaman, no hacen manifestaciones, no queman llantas, no salen a protestar. Entonces, claro, uno siente ahí que el tema importante se está yendo por lo urgente, ¿no? Así es. No, aquí Gerardo también nos dice, por favor, que no se olviden de determinar el mecanismo de articulación que va a poder gerenciar estas respuestas, porque no está claro en las propuestas del gobierno, ni del gobierno central, si es una responsabilidad solamente del gobierno central, de los gobiernos regionales, y sobre todo la responsabilidad de los gobiernos locales, cómo y en qué forma van a debatir este problema. O sea, yo creo que él está planteando un poco, me imagino que usted ha visto el programa que transmitimos desde Puno, donde vimos una realidad muy concreta. O sea, padre, creo que esta descentralización es un mito, pero tiene que tener realmente un sentido práctico de la realidad en términos de la respuesta. ¿Padre? Tiene que tener la lucha contra esta realidad injusta y criminal, diría yo, tiene que tener posibilidades de hacerse real, ¿no? Yeah. Y esto significa que la gente se una para trabajar por alguien, por algo en alguien. Y yo digo, hay que trabajar porque nuestros niños vivan, para que nuestros niños vivan bien, para que nuestros niños acumulen conocimientos y para que nuestros niños sean unos hombres de futuro mañana, ¿no? Gracias. Antes de ir al corte, sí, a nuestros amigos, sí, coincidimos, les damos toda la razón. Nosotros estamos realmente, María Luisa, y le respondemos. Yo sé que es una propuesta que todos, como ciudadanos, nos interesa conocer y que debemos ver cómo realmente la quieren enfrentar. Es por esta razón que hemos pedido un diálogo ciudadano con los candidatos y estamos esperando una respuesta. Y si no se da el diálogo, veremos la forma de pronunciarnos como sociedad civil frente a esta problemática. Yo voy a un corte rápidamente y volvemos con las entrevistas desde Cajamarca y Piura sobre el tema. Un corte, por favor.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Es Diálogo Abierto y seguimos recibiendo, padre, muchos comentarios, tanto por Facebook como por nuestra línea de chat en directo. Y ahora tenemos a Juana Francisco de Lince, que dice: yo le preguntaría al candidato lo mismo que ustedes, padre, han preguntado. O sea, lo que nosotros lo que ustedes están diciendo es que no nos queda claro cómo es que van a llevar a cabo un plan urgente sobre la primera infancia. Es mucho más discurso que propuesta y nadie discute. Y segundo, nadie dice con qué presupuesto se haría este proyecto. Entonces lo que usted dice es que es muy fácil de dejar pasar y que todo el mundo se olvide sobre esta cosa. Es evidente que es en esta intención que estamos haciendo esta encuesta. Padre, si me permite, vamos a escuchar, a propósito de esto, una encuesta que ha hecho nuestro departamento de prensa sobre qué le preguntaría a su candidato, a su candidato a la presidencia sobre el tema de primera infancia. Una encuesta realizada el día de hoy en las calles de Lima. Adelante, por favor, con video tape.
Parece que es un tema de consenso, padre Gastón, en la calle. El tema de sentido por parte de la gente que está en los diferentes lugares, siente, interpreta, identifica el tema de primera infancia como un serio punto, pero aparentemente no se logra, los políticos no logran plasmar esto pues, en capacidad de respuesta, ¿no? Este es un tema como la pobreza, ¿no? Un amigo le decía a otro, ¿no? Yo estoy harto, no sé, pues me hablan de pobres, pero yo no veo a los pobres. Dice, pero es muy sencillo, sal a la calle y te encuentras con ellos, ¿no? Eso, claro. Eso se llama, hay que tener ojos para ver lo que hay que tener sentido social para sentir lo que pasa, el pobre, lo que pasa, el niñito ese que tiene hambre y que no tiene futuro, ¿no? Entonces creo que en ese sentido lo que nos corresponde a todos nosotros es tocar la alarma. Tocar el alarma. Seguir insistiendo, ¿no? Y parece que a propósito de esto tenemos ya Elena Sánchez de la Mesa de Concertación de Lucha para la Pobreza desde Cajamarca. Elenita, buenas tardes, te dejo con el padre para el diálogo correspondiente. Adelante. Muy buenas tardes, Salvador, muchas gracias. Y escuchando este diálogo con el padre, nosotros en este momento, las mesas de concertación de la Macro Norte, nos encontramos en Piura, justamente debatiendo cuál es el rol de sociedad civil y para temas de políticas públicas y especialmente entre ellas la infancia. Qué bien, qué gusto de oírte, Elena, y qué gusto saber que están reunidos trabajando en toda la zona norte, ¿no? Me parece interesante eso. ¿Por dónde van las búsquedas? Así es, padre. Hace mes casi antes de las elecciones nos reunimos en Piura, un grupo impulsor de 16 organizaciones, entre ellas de la región de la Macro Norte, con la finalidad de analizar cuál es la situación de la sociedad civil y su participación de exigencia al Estado en el tema de la implementación de políticas públicas. Y hablamos que muchas veces esta participación se siente limitada por varios factores y es por ello que esto lo que pretende es generar una política pública de participación y concertación que permita que estas políticas a favor de la infancia, a favor de los jóvenes, de las personas de la tercera edad, no solamente sean un discurso, sino que se concrete en una implementación con recursos presupuestales, y eso es lo que los candidatos en este momento debieran estar asegurando en sus planes de gobierno, porque ciertamente la infancia en el país es un sector muy vulnerable y muy olvidado, que solamente aparece en las campañas electorales como un tema que les va a dar votos, pero cuando ya tienen que concretar en acciones que tengan que estar aseguradas con un tema presupuestal, que a veces es muy difícil conseguir, y los niños, como hicieron el año pasado con la campaña Somos un Millón de Amigos, tienen que ser, son los protagonistas de exigirle al Estado que los estén mirando y que necesitan atención por parte del Estado más responsable. Creemos que hay varios sectores que han hecho trabajos con el acuerdo nacional, igualmente pasa en las regiones con las agendas regionales, con un tema priorizado es el tema de la infancia. Sin embargo, vemos que luego que se ganan los procesos electorales, nuevamente se vuelve con el tema de infraestructura, que es importante, pero muchas veces no prioritario, y se olvida nuevamente de la educación de los niños, de la salud de los niños, del tema de identidad. Entonces creemos que es un momento oportuno para los dos candidatos que en este momento van a la segunda vuelta, tener muy presente el tema y también que sus comisiones técnicas tengan esa responsabilidad de estar mirando el tema de manera más sincera realmente y con propuestas que sean viables. En Cajamarca, dentro de unas tendremos conjuntamente con el CEAS una reunión con actores sociales para trabajar este tema con los comités técnicos de los dos partidos que en este momento se encuentran en la segunda vuelta. Pero fíjate, yo tengo la impresión de que los dos candidatos no tienen planes frente a la primera infancia. Y lo que estamos haciendo nosotros es ofrecerle planes, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, que sientan que nosotros queremos ayudar, no queremos criticar ni nada, sino ayudar. Le estamos dando estas 3 preguntas justamente para que puedan hacer un plan, para que puedan dar una respuesta coherente al país que tanto lo necesita, ¿no? Me parece muy importante, padre Gastón, lo que usted expresa, porque queremos que los candidatos, las comisiones de los técnicos de estos partidos nos miren como aliados que queremos contribuir a que la infancia en nuestro país no sea tratada de la manera que se la viene tratando, desde los diferentes espacios, tanto sociedad civil, desde las regiones, hay organizaciones. En la mesa de concertación, por ejemplo, en nuestra región Cajamarca hay un promedio de 20 organizaciones que trabajan temas con la infancia, que están revisando los planes, que están proponiendo nuevas cosas prioritarias para que los candidatos, y que no nos vean como opositores, que nos vean como aliados, porque si ellos no tienen el tema realmente pensado como debe ser, como lo sienten las regiones, como lo siente el interior del país, lo que queremos es aportar. Y en todo caso, eso es lo que pretendemos también nosotros en esta próxima reunión que tendremos con los equipos técnicos, es plantearles, hacerles llegar documentos, instrumentos que por muchos años y con grupos diversos se viene trabajando para aportar a que ellos puedan responder de una manera más concreta a esta situación de la infancia. Muy bien, muchas gracias, y felicitaciones porque están trabajando en lo importante, ¿no? Más que en lo urgente, esto es lo importante. Gracias. Sí, justamente, padre, contamos hoy, el tema central de esta mañana ha sido concertación y participación para las políticas públicas. Estamos con el presidente regional de la Mesa Francisco Armillas y estamos los coordinadores de las 5 mesas regionales del norte, con actores sociales. Cada uno hemos venido con representantes de los CCR, de los PCL, de los consejos participativos regionales y de otros grupos, que entre ellos la Ronda para nuestra región, un sector muy importante para el planteamiento de las políticas, porque ellos conocen la realidad de su zona, y lo que nosotros es plantear de una manera concertada estas necesidades que tienen las regiones y que desde el nivel central tienen que ser escuchadas y puestas en sus planes de gobierno. Gracias, Elenita, y me uno a las felicitaciones del padre Gastón, y esperamos siempre estar en contacto y no desmayamos, y vamos a seguir en la lucha. Muchas gracias y pronto nos contactaremos. Y aquí, bueno, gracias, Elenita. También aquí estamos viendo ya una nota, ¿no? Parece que el Callao está presente también en este diálogo, y dice ahí, Juan del Callao: no sé por qué los candidatos Ollanta y Keiko no aceptan la invitación del padre, ya que los temas son los temas son de sus propuestas sobre qué van a hacer sobre la infancia. ¿Será que no tienen un plan bien definido y que no saben qué decir, o peor es que no quieren comprometerse con su propio discurso? Poco creo que está en la calle, padre. Está bien, ¿no? Me parece que esa es la pregunta un poquito imperiosa, ¿no? Y urgente. Esa pregunta va con lanza. Así es. Así es. Entonces vamos a un pequeño corte y después volvemos con la última parte, la última secuencia de este programa. Muchísimas gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Gracias, estamos nuevamente de vuelta y las preguntas siguen, padre, y tiene usted 4 preguntas en este momento. Insisten del INSE, padre, no me queda claro con qué presupuesto se haría este proyecto para cumplir con lo que vienen prometiendo para la infancia. No está claro la propuesta de los candidatos, repito, con qué presupuesto se haría este proyecto para cumplir lo que vienen prometiendo hacer para la infancia. Jaime de Miraflores, ¿cómo piensa hacer un desarrollo real por la infancia hablando de plazos y presupuestos si no está claro? ¿Es solamente ganar votos entonces en esta oportunidad? Violeta de Chorrillos dice, soy menor de edad y estoy embarazada. Dejé el colegio por esto, porque no me dejaron estudiar. ¿Qué me ofrecen los candidatos para mi hijo? ¿Cuál va a ser su futuro y qué me costaría a mí mucho para proporcionarle? Y Caín A, dice, Caín A, bienvenido, dice, los candidatos pondrán a inversión en la infancia, se refiere al grupo nuestro, al Movimiento de Inversión en la Infancia, como monitores de la situación del cumplimiento de estos compromisos. Bien. Yo las primeras respuestas que tengo que dar frente al tema del presupuesto, me parece que es increíble que nos preguntemos de dónde sacar presupuesto. Yo creo que es el presupuesto nacional. Si el presupuesto nacional no sirve para los niños, quiere decir que no sirve para nada. No sirve para nada. ¿No es verdad? Yo creo que esta es una obligación del Estado de cuidar de sus niños, de su gente. Claro. Entonces, si ustedes dicen, si no saben de dónde sacar presupuesto, cómo hacer el desarrollo, cuáles van a ser los plazos, todo eso, yo eso no me preocuparía. Ahora, primero me preocuparía de que aseguren su preocupación, ¿ya? Frente a la niña que dice que está embarazada y se pregunta por el futuro de su niño, yo creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Una niña embarazada, una menor de edad embarazada, es una persona que está en angustias muy grandes y que necesita mucha cercanía de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos. Es decir, toda la familia tiene que cuidarla y cuidarla bien, ¿no? Y de su comunidad, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que estos no es la primera vez que sucede un caso así, y creo que me atrevo a decir que no va a ser la última tampoco. ¿No? Pero sentirnos todos responsables, ¿no? Darle cariño, darle aliento, y ese va a ser el mejor futuro que va a tener el niño, saberse querido. Sobre si nosotros vamos a monitorear o no monitorear, yo no me preocuparía de eso. Nosotros no somos políticos, ¿verdad? Nosotros somos gente con inquietud por los niños, por la infancia, por lo que pasa. Yo no sé si el gobierno que salga nos va a pedir a nosotros, yo no creo. No. Yo personalmente no aceptaría monitorear. Pero nada. Como movimiento ciudadano ya lo estamos haciendo. Como movimiento ciudadano, claro. Es decir, nosotros estamos dispuestos a exigirle al Estado que cumpla con esta primera obligación. Bien, padre, y aparentemente ya tenemos pronta una conexión desde Piura, y esta vez será vía Skype. Tendríamos una conexión con la doctora Patricia Andrade, directora nacional de PROMEP en Piura. Adelante, Patricia, buenas tardes. A ver si entramos con la conexión. Buenas tardes, hola. Hola Patricia, ¿cómo estás? Estoy aquí con el padre Gastón, ¿cómo está? Para saludarla. Entonces la pregunta es, ¿cómo está la situación de Piura en relación a primera infancia? ¿Y qué realmente le preguntaría a los candidatos a la presidencia sobre el tema de primera infancia? Te dejo con el padre Gastón. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes padre, mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? Nosotros, ¿qué tal? Bueno, desde el acompañamiento que estamos haciendo como PROMEP a los 4 departamentos del norte, en realidad Tumbes, Piura, Libertad y Lambayeque, tenemos algunas interrogantes o temas críticos que nos gustaría plantear. ¿Procedo con las preguntas? Sí, adelante. De acuerdo, muy bien. Una primera preocupación es en relación a la capacidad o ausencia de capacidad de atención intersectorial a los niños menores de 3 años especialmente, que se agudiza en el ámbito rural. Tenemos como un problema crítico común que mientras más alejado está el territorio de las zonas urbanas, la atención que reciben los niños suele ser mínima, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, muy pocos sectores, o los sectores están desarticulados. Hay distritos que recién tienen la presencia de educación, de salud, otros solo de uno de ellos, o de ninguno. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la política que se tiene pensada desde la agenda de los candidatos para garantizar una eficiente atención intersectorial con especial énfasis en el ámbito rural y en especial en los niños menores de 3 años? ¿Y cómo se piensa esta política en un contexto de descentralización? Es decir, ¿cómo se garantizaría que sea efectiva en los 3 niveles de gobierno y además hacerlo de manera articulada, intergubernamentalmente? Esa es mi primera pregunta. Bueno, yo no me atrevo a contestar. La registramos para los candidatos. La registramos para que los candidatos la respondan. ¿Procedo con las otras preguntas entonces? Sí, por favor, claro. Sí, claro. Bueno, muy bien, muy bien. Un segundo tema es que existen, nosotros nos encontramos cuando visitamos los distritos, algunas experiencias muy interesantes, buenas iniciativas, a veces de gobiernos locales, a veces de la cooperación, instituciones de sociedad civil o de iglesia, que están mostrando resultados interesantes, pero que son, digo, la opinión común es que son muy poco incorporadas como lecciones aprendidas por el Estado para dar una respuesta más efectiva. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia que se tiene previsto para identificar, potenciar y ampliar y además darle sostenibilidad a estos esfuerzos que implican además cómo se articularían con la sociedad civil, ¿no? Porque son muchas experiencias, son iniciativas en la sociedad civil. Entonces, a veces el Estado en su relación con la sociedad civil no logra aprovecharse, porque lo ve como competencia, por diferentes razones, aprovechar el valor que pueden tener. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo potenciarlas y cómo a partir de las lecciones aprendidas de estas experiencias expandirlas? Y el tercer tema crítico que quisiera plantear es en relación al tratamiento y la aproximación al problema
infantil, el maltrato infantil, en particular la violencia sexual. Sabemos que este es un problema muy complejo, muy crítico, que afecta a los niños, y mientras más pequeños, bueno, el silencio además se hace cómplice alrededor de estas situaciones, y porque además existe una cultura de infancia en la cual a veces el castigo corporal queda legitimado. Entonces, siendo un problema tan complejo, con una dimensión cultural, de creencias, convicciones, no solo, digamos, de conocimientos, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿No? ¿Qué se tiene previsto para prevenir? O sea, no solo en términos de sanción, obviamente también, pero en términos de prevención, en términos de implementar políticas de comunidades saludables. Y además, yo quisiera hacer también una mirada en los tres casos desde un enfoque de género, cuál es la atención especial que se le va a dar a la niña, porque también sabemos que en nuestra sociedad, digamos, hay una serie de prejuicios que hacen que las niñas además quedan particularmente postergadas. O sea, niña y rural tienen doble exclusión, ¿no? Entonces, también quisiera que los candidatos pudieran responder a las tres preguntas teniendo esto presente. Muchas gracias. Nosotros trataremos de trasladarle a los candidatos exactamente estas mismas preguntas, para que ellos las respondan y les puedan dar a ustedes una cosa coherente para que ustedes mismas puedan monitorear después. Yo le pediría, Patricia, yo me aunaría una pregunta también, dentro de lo que hemos identificado como parte de esta Secretaría Técnica, de este grupo impulsor. Una de las preguntas, aparte del plan concertado de acción para la primera infancia, que es necesario para evitar esta duplicidad, esta cosa, también de un presupuesto claro y concreto que responda realmente a la urgencia. Nosotros hemos identificado la necesidad de tener una autoridad visible para la primera infancia, alguien que asuma una responsabilidad de gerenciar un proceso. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Me estás planteando la pregunta? A ti. Porque te escucho. Sí, sí. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿dices a nivel nacional o a nivel de gobiernos regionales? Porque de hecho en Piura se está pensando en esta iniciativa, se está pensando que existe una autoridad encargada de infancia y que la idea es que esta podría de alguna manera garantizar además este tema de la atención intersectorial. Creo que un asunto importante es que antes que pensar en burocratizar más un sistema del Estado que ya está bastante cargado, además existe una gerencia de desarrollo social, en la estructura de los gobiernos existe gerencia de desarrollo social. Lo que sucede es que en la práctica, ya por un problema de cómo ha funcionado, cómo se ha implementado el plan de descentralización, tenemos una juxtaposición de modelos. Entonces, en realidad, la gerencia de desarrollo social es una oficina que se ha colgado por encima de los sectores. Entonces, tiene el sector de educación por un lado, el sector de salud por otro lado, una gerencia que supuestamente las articula, pero que en la práctica está teniendo poca efectividad. Entonces, yo lo primero que plantearía es, ¿por qué no revisamos qué está pasando con el encargo que se hizo en la Gerencia de Desarrollo Social para garantizar esta intersectorialidad antes que necesariamente crear una autoridad? No digo que eso no me parezca importante, porque en términos de visibilizar la importancia que puede tener está bien, pero crear una instancia más, Claro. no sabemos si va a ser efectiva, ¿no? O sea, ¿por qué no miramos lo que hay y veamos por qué no está funcionando? ¿Cuáles son las trabas que impiden esta atención? Esa sería un poco la lectura además que puedo expresar a partir de las conversaciones con las redes por la infancia que tenemos, a las que contribuimos en los diferentes departamentos. Gracias. No sé, padre, yo creo que es prácticamente, si tiene alguna pregunta para Patricia. No, yo lo que le preguntaría a Patricia es si en Piura tienen a una persona capaz para asumir esa responsabilidad. Porque creo que esto no es cualquier hijo vecino que puede lanzarse a hacer una cosa de estas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven posible, o si tienen una persona ya, digamos, encargada de eso. Perdón, escucho muy entrecortado el sonido, ¿no? A ver, no nuevamente. Sí, te va a repetir, No, pero... Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, pero pregunto si tendrían ustedes la persona adecuada para asumir el mando de estas políticas, de este trabajo por la infancia. ¿Que si existe? Sí. A nivel regional no existe.
O sea, lo que digo es que lo que existen son las gerencias que es la que No, tiene esta función. pero no se trata de cargos. Sí, yo pregunto, Sí. ¿tienen una persona adecuada, bien preparada para ese cargo? Ok, ya entendí. Si existen personas, ¿no? Con estas condiciones en las regiones. Sí. Bueno, yo diría que sí, o sea, justamente a partir de estas experiencias que existen en las regiones de larga data, muchas de ellas, hay personas que han impulsado por décadas este tipo de experiencias. Yo miraría mucho lo que ocurre a nivel de gobiernos locales, ¿no? Y también lo que ocurre, o sea, las redes, generalmente la gerencia de servicios sociales han buscado colectivos de instituciones que constituyen equipos técnicos. Y hay gente muy calificada con muchísima experiencia que podría asumir definitivamente estas funciones. Ya. No, yo esto sí lo sé. Yo tendría unas 6 o 7 personas para proponer en Piura, piuranos, ¿no? Que sé que son capaces de eso. Y eso me parece que hay que ser bien optimista frente a la gente del lugar, porque hay gente, ¿no? Que sí, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar al presidente regional, al senador Atkins, que está de cumpleaños, ¿no? Entonces, un abrazo realmente muy cariñoso desde aquí y le deseamos pues, el mayor de los éxitos, no solo para él, sino para todos los piuranos. Así lo haremos llegar. Gracias. Gracias, Patricia. Entonces, gracias por esta relación y seguiremos siempre en contacto. Y recordamos que Piura, a través de su en ese entonces candidato electo, ¿no? El señor Atkins fue uno de los firmantes del Pacto por la Primera Infancia. Entonces seguramente estaremos muy pronto por allá también para justamente trabajar el Movimiento Inversión con la Infancia con toda la articulación ciudadana de Piura por este tema. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por tu tiempo y aprovechamos en este momento para ir a un corte. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
estamos como corriendo, padre, y no dejan de llegarnos las preguntas y la participación de nuestros amigos vía Facebook y vía el chat. Y yo voy a leer algunas de ellas, y también quiero mencionarles que el chat y las preguntas estarán abiertas durante toda la semana, porque si tenemos la respuesta adecuada, seguramente escogeremos las mejores preguntas para hacerlas llegar a los candidatos. Mientras tanto, les comento que Luis nos dice: a los candidatos les preguntaría qué garantía nos dan para que se cumplan las promesas por la infancia. ¿Tenemos algún mecanismo desde la sociedad para que supervisar o cumplir, o hacer seguimiento a estos compromisos? Marta, ¿consideran los candidatos que la continuidad de los actuales programas sociales va a revertir la desnutrición? ¿Quién los ha evaluado? ¿Cuándo los han evaluado? ¿Cuáles son las evidencias? O de lo contrario, ¿a qué estamos haciendo y en qué estamos gastando? Estoy interpretando tu pregunta, Marta. Martina, qué bueno escuchar la perspectiva de otras regiones. Realmente todo se basa en Lima y uno no sabe mucho de lo que pasa en la realidad de otras áreas y de otros lugares. Marlet, hola a todos, quiero saber si los candidatos realmente van a fortalecer los guaguasis, porque muchos hablan de crear más, pero no necesariamente de mejorarlos. ¿Realmente los guaguasis están funcionando bien? ¿Es lo que queremos? Padre, sus comentarios. Yo comenzaría por la última pregunta, que me parece muy importante. Los guaguasis están funcionando bien cuando funcionan. Cuando funcionan. ¿Verdad? Pero yo sí creo que esta es una solución barata, al alcance de los más pobres, y es una solución muy peruana, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy importante apoyar los guaguasis y exigir que los guaguasis se multipliquen, pero se multipliquen con calidad. Con calidad. ¿No? Con calidad. Porque el guaguasi no es una guardería, ¿no? No, es un lugar donde el niño se le cuida, se le alimenta, pero se le estimula frente al futuro, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que en eso son bastante interesantes. A ver, ¿cuáles fueron las otras preguntas? Sí, la otra pregunta es si los programas para la desnutrición crónica, estos programas nacionales, están siendo evaluados o no, y cuáles son estos resultados en relación a esto, ¿no? Deben ser evaluados cuando la gente opina, ¿no? Claro. Y dicen que la desnutrición ha bajado. A mí me parece que no es exacto lo que dicen, porque se junta desnutrición y anemia, y eso me parece que es una mezcla muy fea, ¿no? Pero me parece que si se ha podido avanzar en estos últimos años, me parece que se puede acabar con ella, ¿no? Nosotros estamos acá en el tema de nutrición cero, ¿no? Porque no podemos permitir que los niños se queden así, como excedentes, ¿no? Entonces, es posible acabar con la desnutrición, es posible acabar con la anemia, pero esto supone pues preferencias en los fondos, preferencias en la manera de ejercer también estos cuidados para los niños. Gracias, padre. Yo creo que este es un comentario fundamental, porque creo que del grupo impulsor, el grupo técnicos de salud y desnutrición, plantea como parte del Pacto por la Primera Infancia desnutrición crónica cero al 2021, o sea, en 10 años. Y yo creo que esto es lo mínimo aceptable y está dentro de los criterios técnicos probados y comprobados. Y esto está dentro de lo que ya están haciendo otros países, y creo que nuestro país puede llegar dignamente al bicentenario exhibiendo este logro importante. Padre, muchísimas gracias. Nuevamente los esperamos para un diálogo abierto para el próximo jueves. Una información que nos ha llegado de último minuto, un mensaje para el padre Gastón. En estos momentos, dice la asesoría del partido de la señora Keiko, que la señora Keiko está en una actividad por el Día de la Madre en el Callao, y que exactamente en 2 horas se comunicará con nosotros. Me imagino que debe ser en relación a la invitación, pero nosotros los mantendremos informados
vamos a mantenernos informados sobre la aceptación o no de este diálogo ciudadano con los candidatos sobre primera infancia. Agradecemos como siempre a Bernard Van Leer Foundation, que a la Fundación Van Leer de Holanda, que realmente nos apoya con estas emisiones, y por supuesto, como siempre, a Fundación Telefónica, que nos proporciona las líneas de internet que hace posible que lleguemos a su casa. Gracias, padre. Muchas gracias también. Buenas tardes. Hasta luego.